pasamos a nuestro último bloque titulado La Nueva Ciudad. Y vamos a introducir, por ejemplo, lo que viene a continuación. Y queremos señalar a todos ustedes que las ciudades son entes que se transforman a la misma velocidad que los cambios sociales. Temas que no estaban sobre la mesa entran con fuerza al debate y los planificadores urbanos deben estar preparados. Así, por ejemplo, el cambio climático ha reconfigurado el escenario, lo mismo que las nuevas tecnologías. Por otra parte, las redes sociales amplían las posibilidades de comunicación de los distintos grupos de la sociedad, incluyendo nuevas miradas de grupos importantes como los migrantes, las personas mayores y una perspectiva de género. Queremos indicar además que las ciudades crecen y si queremos apuntar hacia un modelo de ciudad que fomenta la calidad de vida, debemos también darle un rol protagónico al cuidado y fomento del patrimonio. Queremos indicarles a todos ustedes que ya están las personas que van a integrar este tercer bloque. Destacamos a la subsecretaria de Evaluación Social, la señora Alejandra Candia, al representante de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, señor Juan Camilo Pardo, a la vocera de Ucamau y presidenta de la Fundación FEMAN, señora Doris González, a la investigadora y docente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, señora Magdalena Vicuña, al presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Eduardo Minder, y al señor Pablo Alar, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y moderador de esta conversación. Pero antes de pasar a la conversación o a la discusión, tenemos un saludo muy importante y que da cuenta de otra de las aristas que debemos trabajar al pensar la nueva ciudad. Vamos a escuchar este mensaje de la ministra Gloria Hutt. Mandar un cordial saludo. Mandar un cordial saludo a todos los integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano cuando se cumplen 5 años desde su constitución. Este es uno de los aportes más importantes que se ha hecho al pensamiento sobre las ciudades. Las ciudades cada vez más son mucho más que su infraestructura, mucho más que la vivienda, mucho más que el transporte. Son entes sociales vivos. Las migraciones, el mundo digital, el envejecimiento de la población, los cambios demográficos, la internacionalización, son tantos elementos que modifican nuestra forma de vida y la ciudad es el hábitat donde eso ocurre. Quiero mandar mi saludo para fomentar también y contribuir desde el área que a mí me corresponde a este pensamiento multisectorial que cada vez es más social. Ya no son ministerios técnicos los que se encargan de las ciudades, somos todos ministerios sociales porque esa es nuestra vida. Y después de este saludo de la ministra Hutt, dejamos entonces la palabra a don Pablo Alar, moderador del último bloque. Don Pablo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hasta ahora. Ya debería haber terminado el seminario, pero son tan ricos los temas, tan diversos, que el entusiasmo nos ha obligado a extender un poco más la jornada. Y este es el panel en que vamos a hablar de todos los demás temas. Por lo tanto, va a ser mucho más rico, más diverso y más difícil mantener el timing. Porque se trata de la nueva ciudad, cuáles son los desafíos actuales y a futuro. Y cortito, complementando la introducción, estamos viviendo 4 transformaciones feroces en estos momentos en nuestras ciudades y tenemos que hacernos cargo de ello. La primera es la transformación sociodemográfica, no solamente con la explosión de las clases medias, emergentes, con la perspectiva de género, con la incorporación de adultos activos, millennials, zetas, que tienen escalas de valores completamente distintas a las que habían hace 30 años, los inmigrantes y todos los desafíos que eso plantea. Segundo, la transformación tecnológica, que está llevando a que, por ejemplo, gran número de los ex cartoneros, ahora gracias a sus smartphones, son recolectores de basura organizados a través de una aplicación, para no hablar de Uber y estas cosas. El cambio climático, tercer tremendo desafío. Y finalmente, cómo se está transformando nuestra identidad y el rol que tiene el patrimonio y nuestra historia material en estas transformaciones.
Por eso es que tenemos esta diversidad de visiones y para partir poniendo en contexto desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista además de otra serie de indicadores que han venido levantando, es que estoy encantado y honrado de presentarles a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ya se puede decir así, ¿o no? Sí. Alejandra Candia, quien va a hacer una breve presentación introduciendo esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por lo de breve, espero que sea así. Quiero agradecer la invitación primero que todo al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, representado cierto por Pilar, con quien tenemos una larga historia de conocernos hace muchos años en estos temas y en otros temas bien diversos, así que estoy muy contenta de haber podido ser invitada acá y poder representar quizás una visión bien complementaria al resto de lo que se ha visto durante la mañana. A nosotros desde la Subsecretaría de Evaluación Social tenemos a nuestro cargo, ¿cierto?, en esta misión como parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tenemos a nuestro cargo la coordinación de la política social, que se manifiestan de distintas formas en las distintas subsecretarías, y en lo que respecta a evaluación social, nos toca poder, y vamos a ver dos grandes de los aspectos que nosotros nos toca ver acá, que nos toca ver dos temas bien relevantes que están relacionados con la temática que hoy día, tan interesante que hoy día han trabajado durante la mañana. Por un lado, el relevar los diagnósticos, el poder contarles con números, ¿cierto?, cómo ha cambiado Chile, que es un tema que me imagino ya han conversado harto y vamos a verlo acá a través de la encuesta CACEN y una serie de indicadores, ¿cierto? Y por otro lado, cómo se incorpora este cambio a las distintas metodologías de evaluación social que son parte, ¿cierto?, del diseño de los distintos proyectos que después forman parte de este concepto tan rico que ha cambiado tanto, que es el concepto de ciudad. Entonces, ese es como un marco respecto al rol, porque es bien específico respecto a lo que venimos a hablar hoy día. Bueno, me imagino que ya es algo que también mencionó la ministra. Las ciudades, ¿cierto?, son entes vivos, las ciudades son una representación, ¿cierto?, de cómo hoy día ha cambiado nuestro país en los últimos 30 años. En lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Social, nosotros, ¿cierto?, somos quienes somos los encargados de poder decir cómo ha cambiado Chile, y hace poquito estuvimos en un seminario donde dimos cuenta, ¿cierto?, de cómo ha cambiado Chile en los últimos 30 años. Chile ha bajado enormemente, no es desconocido por ninguno de los que estamos acá, sus tasas de pobreza, su tasa de pobreza por ingreso, que es la metodología tradicional en la cual Chile tiene como una vara para poder saber cómo ha evolucionado. De hecho, si independiente de los cambios metodológicos que ha tenido esta medición de pobreza por ingreso durante las últimas décadas, podemos decir con certeza de que con la metodología nueva, hoy día Chile, ¿cierto?, ya tiene una pobreza por ingreso por debajo de los 2 dígitos, 8,6%, y si tomamos el mismo termómetro y lo llevamos hacia atrás y pensamos en esa misma metodología y esa misma medición en los años 90, este número era cercano al 70%. Entonces, eso es un número que no es sino lo que ustedes ven en lo cotidiano desde sus labores más relacionadas con temas urbanísticos. Efectivamente, Chile es lo que vemos, no es el Chile de los años 90, en primer lugar. Y por otro lado, esto implica y nos impone, y no significa que estemos liberados de problemas. Hemos mejorado en distintos aspectos, pero por un lado tenemos desafíos pendientes. Un 8,6% efectivamente sigue siendo 1,5 millones de personas, de los cuales tenemos que procurar ver cómo sacar adelante en todo su contexto, pero por otro lado nos impone nuevos desafíos que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social los medimos a través de la medición de la pobreza multidimensional, que es la que complementa la medición de pobreza por ingreso y que hoy día da cuenta que cerca de 1 de cada 5 chilenos puede ser considerado pobre multidimensionalmente, que es un concepto que incorpora carencias y que incorpora estos nuevos desafíos del país que se ven tan bien reflejados en las ciudades. Y esto también está muy relacionado con el hecho de que hoy día nosotros, ¿cierto?, ese otro sombrero que tenemos en desarrollo social es ser los secretarios técnicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto está muy en línea con la idea de poder entender los desafíos desde una mirada más integral, ¿cierto? Entender que esto va mucho, que si bien, vuelvo a insistir en la frase, nosotros tenemos desafíos importantes en materia de pobreza por ingresos, de los cuales no nos podemos olvidar.
también tenemos desafíos que van en torno a una mirada más integral, a buscar cómo avanzar y cómo empujar a Chile hacia el desarrollo sostenible, hacia un desarrollo que es integral, un desarrollo que tiene distintos aspectos y distintos ámbitos, y en materia de lo que es ciudad, ¿cierto? En esta gama de posibilidades que nos dan los ODS para poder avanzar, estamos hablando de pobreza multidimensional por ingreso, carencia, ¿cierto? Estamos hablando del objetivo 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, cómo avanzamos hacia allá, y también estamos hablando del objetivo 10, de cómo reducir desigualdades, que es un tema que también ya han abordado enormemente. Esta manera de mirar el que nadie se quede atrás es una manera mucho más completa que el solo mirar la dimensión de ingresos, que permite complementar ambas miradas y que por ende, y que también, por cierto, nos invita, ¿cierto?, a abordar los desafíos urbanos también con una lógica mucho más integral de la que ha sido visto hasta hoy día. Ahí sí. ¿Y cómo están estos desafíos urbanos, ¿cierto?, plasmados en nuestros indicadores vigentes? Y esta es un poco la mirada que es como nuestra misma encuesta y nuestra misma medición ha ido avanzando en el tiempo para poder capturar estos desafíos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desafíos más integrales? Hablamos de cómo, en primer lugar, miremoslo en la lógica de pobreza, ¿cierto? Pobreza por ingreso y pobreza multidimensional. Y nos damos cuenta acá que cuando abordamos la mirada de pobreza desde el punto de vista de las ciudades, no olvidándonos, pero obviamente las ciudades están conformadas por personas, ¿cierto? Pero tomándolo desde un punto de vista de ciudades y tratando de clasificarlas de acuerdo a su número de habitantes, y también tomando la lógica de territorios rurales versus territorios urbanos, y comparamos estas definiciones, ¿cierto?, con el promedio país. En materia de pobreza por ingresos, que son las barras rojas, vemos, y también en materia de pobreza multidimensional, vemos que claramente territorios rurales y ciudades pequeñas contienen desafíos mucho mayores que los de ciudades más grandes y territorios no rurales. Tal como se aprecia ahí, mientras la pobreza por ingresos en el país es de 8,6%, la pobreza por ingresos de las ciudades de menos de 20.000 habitantes es prácticamente el doble y mucho más que el doble de los territorios rurales. En materia de pobreza multidimensional, que es esta metodología que captura desafíos que los vamos a ir viendo en lo consecutivo de las láminas, que son estos desafíos más en la línea de dimensiones de carencia, vemos que la brecha es mucho más importante, sobre todo en lo que respecta a territorios rurales, donde la pobreza multidimensional prácticamente duplica la pobreza por ingreso, y esta es una primera lámina que en el fondo nos motiva a ver los distintos desafíos que tenemos en materia, ¿cierto?, en estas materias de cómo abordar este desarrollo un poco más integral. Si ustedes se ven ahí, la pobreza multidimensional, para los que la conocen, me imagino que ojalá muchos de ustedes la conozcan acá, aborda 5 dimensiones: trabajo, salud, educación, y cada una de ellas tiene distintas carencias. Cuando quieran pueden ir a conversar con nosotros sobre mayores detalles, pero esa es la lógica. Y hay una de las dimensiones que es vivienda y entorno, que tiene que ver con la calidad de las viviendas, tiene que ver con el acceso a servicios sanitarios, y la otra es de redes y cohesión social, que tiene que ver, ¿cierto?, con la posibilidad que tienen las personas que habitan en estas ciudades de poder solucionar problemas, poder tener tal como sus redes para apoyarse en caso de dificultades. Eso para resumirlo muy en breve. Y fíjense nuevamente que esta tendencia se repite cuando vemos cómo pesa cada una de estas carencias en las distintas composiciones de ciudad y también en los territorios rurales. Nos damos cuenta que lo que vemos ahí, que en la carencia de vivienda y entorno, ¿ya?, la carencia de vivienda y entorno, que básicamente aborda el problema de la habitabilidad, o sea, estamos hablando de calidad de las viviendas, acceso a servicios sanitarios, hacinamiento, ese tipo de indicadores, dan cuenta que la carencia, lo que está ahí es en lógica de negativa, o sea, carencia, es mucho más importante en las ciudades pequeñas y en los territorios rurales con respecto a cuánto pesa la carencia de vivienda en el promedio país. Fíjense que en el país, si llevamos todas las carencias a 100, la carencia de vivienda pesa cerca de un 30%, número que sube a 42,1 en territorios rurales y 35,3 en las ciudades de menos 20.000 habitantes. O sea, nuevamente un pequeño gran desafío en el cual tenemos que ver cómo abordar. Ahora,
haciendo un mini zoom a esta mirada, ¿cierto? Vemos acá porcentaje de hogares que habitan en viviendas de calidad aceptable. Cuando hablamos de calidad aceptable, ¿cierto? Habla en términos de lo que es la composición de los muros de los hogares, los techos, el acceso a servicios sanitarios, etcétera. Y volvemos a ver la misma tendencia. Vemos que, ¿cierto? Mientras en el país, ¿cierto? Cerca de un 90% habita de los hogares habita en hogares de calidad aceptable. Este número es bastante inferior en estas mismas dos ciertos segmentos, ciudades pequeñas y territorios rurales. En general, menor conectividad, ¿cierto? Menores posibilidades de esta mirada de desarrollo integral y, por ende, importantes desafíos que tenemos todavía que resolver. Equipamiento, cuando hablamos del equipamiento, el equipamiento básico en el entorno, o sea, accesibilidad a transporte, a salud, a educación, de acuerdo a esta escala de urbanización que clasificamos, vemos lo mismo. Nos damos cuenta que a medida que las ciudades son más pequeñas, tenemos menor acceso a posibilidades de equipamiento en el entorno y, por ende, mayores dificultades de que esos hogares que habitan estos segmentos puedan alcanzar un desarrollo integral. Estamos hablando, ¿cierto?, de lo que señalaba la ministra, los desafíos que tenemos en materia de transporte público, de acceso, del poder acercarnos a este tipo de aspectos que terminan siendo necesidades básicas e importantes a abordar por la familia. Y en una lógica también de desarrollo sostenible, ¿cierto?, también, ¿por qué no preguntarnos cómo tenemos equipadas nuestras ciudades para poder abordar, en materia, ¿cierto?, de abordar el transporte público, el acceso a transporte público? La pregunta ahí es, personas ocupadas que utilizan transporte público, bicicleta o transporte no motorizado, la posibilidad de no usar auto, una cosa que se ve tan, ¿cierto?, como que es algo a lo cual nosotros debiésemos también mirar, apuntar y ver cómo armamos esta lógica de ciudad en una mirada además de desarrollo integral, lo que implica también importantes desafíos en materia de contaminación y en materia de acceso, ¿cierto?, a desafíos también, ¿por qué no decirlo?, medioambientales. Y también vemos algo similar, ¿cierto?, donde si este porcentaje, si bien es bajo con respecto a los países mucho más desarrollados a nivel país, menos del 50% de las personas utiliza el transporte público, bicicleta o transporte no motorizado. Claramente esa conectividad es infinita, esa posibilidad, y por qué no decirlo también, conectividad es infinitamente más baja en territorios rurales y en ciudades más pequeñas. Nuevamente el mismo problema, ¿cierto? Y también, vuelvo a insistir, la mirada del desarrollo integral, del desarrollo sostenible, también tiene una lógica medioambiental, de las cuales las ciudades también tienen que ver cómo abordarlas y cómo hacerse cargo de esos desafíos, ¿cierto? Y también ahí vemos en materia de cómo las ciudades utilizan distintos mecanismos de combustión, ¿cierto?, para poder calefaccionarse. Este es un gran ejemplo también para dar cuenta de que los desafíos en materia de desarrollo integral y sostenible vuelven a estar tremendamente acentuados y presentados en las ciudades pequeñas y las ciudades los territorios rurales. Considerando todo eso y los desafíos importantes, evidentemente el impacto positivo que ha tenido en nuestro país, porque claramente lo que vemos ahí es la foto actual, pero es una foto que evidentemente ha mejorado enormemente en el tiempo y eso es algo que no podemos desconocer. Pero también nos invita y nos desafía a ver hacia dónde avanzar, ¿cierto? Y en lo que respecta, y acá me pongo, ¿cierto?, el otro sombrero, el sombrero complementario, por decirlo así, la otra de las misiones que nosotros tenemos como subsecretaría, que es contribuir a cómo la infraestructura pública, porque para los conocedores en materias de presupuestaria, infraestructura, subtítulo 31, ¿cierto? Cómo la infraestructura pública contribuye a la rentabilidad social y con esto a una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Nuestras metodologías para poder abordar ese desafío también tienen que hacerse cargo de que hoy día los desafíos, valga la redundancia, son otros. Y que no podemos estar solamente pensando en cómo la infraestructura contribuye de manera aislada a una mayor rentabilidad social, sino que también tenemos que
apretar la metodología o exigirle o estresarla, ¿cierto?, para que contribuya a que cuando uno evalúa la rentabilidad social de un proyecto de infraestructura esté también contemplando estos desafíos de desarrollo sostenible, de cambio climático, de accesibilidad y de cómo contribuye, ¿cierto?, esta infraestructura a avanzar en un desarrollo integral. Y eso es algo de lo cual nos estamos haciendo cargo. Hoy día, como subsecretaría, nosotros estamos trabajando con un grupo de expertos para poder abordar un desarrollo metodológico que, de tal manera de poder mirar la contribución de infraestructura con la contribución al contexto, al barrio en particular, pero por qué no decirlo también a la ciudad, ¿cierto?, en una lógica de cómo contribuye a mejorar la calidad urbana y social de los barrios. Estas mismas metodologías de medición de pobreza multidimensional que nos invitan a tener una mirada, ¿cierto?, que va desde el punto de vista de la calidad de la infraestructura, del acceso a redes, etcétera, también tiene que trascender a las otras metodologías que nosotros tenemos en la subsecretaría. Y es de esta forma en que queremos incorporar cómo medir el que un barrio en particular, ¿cierto?, tenga un índice de calidad que a través de la contribución, en lenguaje muy económico, marginal, ¿cierto?, de una infraestructura en particular, mejora ese índice, que es un índice que en lo que respecta a este lenguaje, una metodología de multicriterio, donde cómo esa contribución, ¿cierto?, permite mejorar la infraestructura como un todo, ¿cierto? Estamos obviamente asesorándonos, es un camino, si bien tremendamente relevante y urgente para los desafíos que tenemos desde el punto de vista urbano, que contemplen esta mejora sostenida que ha tenido la calidad de vida de los chilenos. Cómo incorporamos esto es importante, pero es un camino relativamente lento, porque es un cambio metodológico bien trascendental, y es algo en lo que estamos trabajando y esperamos tener novedades durante esta administración, de tal manera de incorporar este enfoque multicriterio a la lógica de la infraestructura y que la infraestructura converse con estos desafíos de calidad de vida que hoy día tienen nuestras mediciones de desarrollo, que son no solamente la pobreza por ingreso, sino que también la pobreza multidimensional. Es en eso como estamos trabajando y poder contribuir desde la lógica del trabajo de nosotros a este desafío tan importante que es mejorarle la calidad de vida a las personas, ¿cierto? Y tal como nos ha invitado el presidente Piñera, a avanzar hacia un país que tenga un desarrollo, pero no cualquiera, sino que un desarrollo integral y sostenible. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ahí sí, gracias. No, y efectivamente, los dos ámbitos de acción del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que plantea la subsecretaria son dos de los pilares sobre los cuales tenemos que construir la equidad en nuestras ciudades. Por un lado, la capacidad de generar datos. A mí me tocó participar en el proceso de recuperación y reconstrucción post-27F con muchos de los que están acá, incluyendo Sergio. Y la verdad es que enorgullece ver que el país puede levantar indicadores como la ficha de protección social, como las encuestas CACEN, etcétera. La verdad es que a mí me tocó estar 10 años atrás en la India y el gran esfuerzo que querían hacer ellos era que todos los ciudadanos tuvieran un RUT. La posibilidad de identificar, de focalizar, de ir midiéndonos y más encima incorporando ahora estas mediciones más multifactoriales, claramente, digamos, son un tremendo aporte. Y si además también esa visión multicriterio se aplica al Sistema Nacional de Inversión Pública, que este es el otro de los pilares sobre los cuales, ¿verdad?, hemos focalizado la inversión en Chile, claramente son tremendas señales de avance. Y en ese sentido, volvemos al tema de los indicadores, cómo convertimos la data en información que oriente la toma de decisiones y que al mismo tiempo sea transparente, que permita que la ciudadanía nos vaya midiendo y también las autoridades y todos los actores vayamos midiendo cómo llegamos a esas metas. Es que quería preguntarle a Magdalena Vicuña, académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y quien participó en la elaboración del CINEDU, que nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo ve ella la aplicación de estos indicadores. Magdalena. Gracias. Gracias también al Consejo por la invitación. En realidad es un orgullo muy gratificante poder ver que el CIEDU nace, ve la luz, después de varios años de trabajo donde primero diseñamos el sistema de indicadores, cuáles eran los indicadores pertinentes para medir los avances de una política nacional de desarrollo urbano, y luego construimos la línea de base
aquellos indicadores que era factible de levantar en los plazos que teníamos. En el proceso de diseño del sistema de indicadores, del CIEDU, nos encontramos con varias dificultades, con una realidad, como comentaba Pablo, bastante inequitativa en términos de la disponibilidad de datos con que cuentan los municipios en el país. Como se mencionaba anteriormente, el presidente Beresville, ¿cierto?, comentaba que este es un sistema de datos muy desagregados, por lo tanto muchos de ellos son proveídos por las mismas municipalidades. Entonces, el CIEDU en una primera instancia nos permite mejorar, avanzar hacia mejores diagnósticos urbanos, ¿ya? Un poco en la misma línea que plantea la subsecretaria. Es fundamental tener diagnósticos urbanos por varios actualizados, objetivos, por varias razones. Primero, nos permite agilizar la planificación. Hoy día los instrumentos de planificación, territorial, los planes reguladores, principalmente los planes reguladores comunales, están muy desactualizados. El promedio de años de duración o de edad de un plan regulador comunal en Chile es de 17 años. Y en gran parte esa lentitud o esa falta de agilidad de los planes reguladores está en la incapacidad de los municipios para hacer diagnósticos que son complejos, que son caros, que requieren de alta complejidad técnica, profesional. Por lo tanto, nos permite avanzar hacia ahí, pero no nos tenemos que quedar ahí. Como se decía el alcalde Jadwe y otros panelistas anteriores, yo le tengo mucha fe a los municipios. Yo creo que los municipios son quienes deben tener la capacidad profesional, para eso necesitan el financiamiento, y eso ya nos lleva a otro tema, pero lo tengo que decir, para poder tener diagnósticos urbanos actualizados en temas de riesgo. Por ejemplo, esto es súper crítico. Hoy día 300.000 chilenos viven en zonas de riesgo. Tenemos solamente 52 comunas con su PRC actualizado en menos de 10 años. Eso nos habla un poco, hablamos en el panel anterior sobre todos los procesos de densificación, de transformación urbana. Van mucho más rápido que la agilidad con que los municipios pueden ir actualizando sus planes. ¿Qué más nos permite tener diagnósticos actualizados, urbanos estoy hablando? Empoderar a la ciudadanía. Tenemos que pasar de una ciudadanía que participa cada vez más de una forma reactiva, principalmente, a una ciudadanía que participa de forma propositiva. Y para eso, contar con diagnósticos y estos indicadores es fundamental. Y también permiten promover, fortalecer la participación de la sociedad civil. En segundo término, este sistema de indicadores y su primera fase y todo lo que queda por avanzar, porque en realidad hay todavía mucho que construir. Recordemos que este es un sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano, ¿ya? Se ha hablado harto de indicadores, menos hablamos de estándares. Hablar de estándares urbanos significa establecer garantías de calidad urbana. Por ahí en algunas reuniones, ¿cierto?, en el Consejo hablábamos como de una suerte de auge urbano. Y eso es políticamente muy sensible, establecer estas garantías. Entonces no es fácil establecer estándares de desarrollo urbano. El sistema cuenta con algunos estándares, pero no todos los indicadores tienen su estándar, su compromiso país para llegar a esa meta. Eso es algo en lo que también es súper importante avanzar. Contamos con estándares de accesibilidad a bienes públicos urbanos. El proyecto de ley de integración social asume esta accesibilidad como un componente muy importante de la promoción de la integración social, pero tenemos que ir un poco más allá. No solamente tenemos que estar próximos a bienes públicos urbanos como plazas, paraderos de transporte, colegios, jardines infantiles, comercio, sino que estos tienen que ser de calidad. Nuestro levantamiento de línea de base encontramos que
para el CIEDU que 87 de las 117 comunas que analizamos cumplen con el estándar de proximidad a plazas. ¿Ya? O sea, en 87 comunas, todas las viviendas están a menos de 400 metros de una plaza. Podríamos decir que estamos más o menos bien en el cumplimiento de ese estándar. Pero vamos a mirar la calidad de esos espacios públicos, y es ahí donde es fundamental que avancemos. Por ejemplo, 105 de 107 comunas levantadas cumplen con el estándar de cercanía de todas las viviendas con niños a un establecimiento de educación básica. Entonces, claro, estamos cumpliendo con el estándar, pero ¿cómo es la calidad de esa educación? No tiene que ver con el ámbito de este panel ni de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero sí tiene que ver con el compromiso país de la integración social. Otro punto, también avanzar hacia otro tipo de estándares de calidad de las veredas, estándares de seguridad del espacio público, estándares que nos permitan que una ciudad que es amable con un adulto mayor sea amable con todos los ciudadanos. Eso, ahí ya creo que podemos estar hablando que estamos cumpliendo con estas metas de calidad de vida urbana. Y se me acabó el tiempo, así que un último punto, quería mencionar que contar con un sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano también nos permite fortalecer la planificación urbana. Es muy importante que avancemos de instrumentos de regulación a instrumentos de planificación. ¿Ya? Nosotros contamos con planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales, que lo que hacen es regular la actividad privada en la ciudad, pero no necesariamente integran decisiones de política pública. Me encanta que la ministra Hatt haya dado su mensaje en esta instancia, porque tiene que ver con una de las integraciones más fundamentales que se requieren, que es de los usos de suelo, de la vivienda, la localización donde viven las personas, con el transporte. No tenemos instancias que nos permitan integrar, planificar esas decisiones de inversión con los usos de suelo que planifican o que regulan los planes reguladores intercomunales. Así es que este sistema también nos permite avanzar en el monitoreo de los avances de los instrumentos de planificación territorial. Hay ahí una serie de indicadores y estándares asociados a esos instrumentos. Eso por ahora. Después tengo anotadas otras cosas que puedo comentar. Gracias, Magdalena. Y bueno, hemos visto cómo empiezan a levantarse, ¿verdad?, desde el Estado, desde la academia, esta voluntad de generar indicadores y estándares. Y sorprendió la semana pasada también la Corporación Ciudades, que es una instancia que surge al alero, o por así decirlo, como iniciada desde la Cámara de la Construcción, con también la puesta a disposición del público del índice de bienestar territorial y una serie de indicadores que también van a estar disponibles. Claramente van a enriquecer la discusión, y eso lleva al punto también de la colaboración y el rol de todos los actores sociales, no solamente el Estado, no solamente la sociedad civil, sino que también la industria de la construcción, inmobiliaria, etcétera. En ese sentido quería preguntarle a Eduardo Minder, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la Cámara de la Construcción, cómo ellos están abordando también esta necesidad de transparentar, generar indicadores y generar también ciertos estándares. Gracias, Pablo. Parto por agradecer la invitación y saludar y felicitar estos 5 años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Creemos como Cámara y personalmente que es una instancia clave, muy republicana, por cierto, tanto por su composición en el Consejo como por los temas que aborda. Así que eso es el primer mensaje, quisiera dejarlo ahí. Respecto a indicadores, y un poco también relacionado con esta ciudad, esta nueva ciudad o esta ciudad del futuro, y basándonos un poco en lo que nos mostraba Alejandra también, mirando esos indicadores parece que todos vamos a terminar en ciudades de más de 750.000 habitantes, porque al final son las ciudades las que están resolviendo aparentemente mejor algunos de los problemas. Y eso es la mirada positiva del aspecto, pero la mirada negativa es que le va a meter una cantidad de presión a problemas que ya son agudos y críticos de manera muy, muy significativa.
Hay dos desafíos a nuestro entender fundamentales en este tema y que los indicadores también nos tienen que ayudar a resolverlo. Uno es el acceso a la vivienda y el otro son los tiempos de traslado, para decirlo en términos sencillos, digamos. En el primer aspecto, ¿no es cierto?, en el acceso a la vivienda, nos preocupa muchísimo lo que está pasando con el allegamiento, que es un fenómeno, ¿no es cierto?, que todos los indicadores nos muestran que ha crecido fuertemente, y también con el tema de campamentos. El tema de campamentos, y no quiero, son dos problemas muy complejos ambos, pero parece ser más fácil de visualizar, porque los campamentos se ubican. El allegamiento está como un poquito más escondido, y en ese sentido es difícil de abordar. Entonces, ahí aparece un desafío para nosotros como sociedad y que no lo va a resolver ni el aparato privado ni el aparato público, sino que requiere de toda la sociedad civil para poder ir en busca de una solución para este problema. La nueva ciudad ya está marcando algunas tendencias súper claras. Hogares más pequeños, ¿no es cierto?, 3 personas en promedio tiene un hogar hoy día en Chile. Hogares unipersonales también van creciendo fuertemente. Mayor acceso a la educación superior, también tenemos gente más educada, tenemos gente más vieja, y perdonen la palabra, ¿no es cierto?, de mayor edad. Todos esos indicadores nos están reflejando unos nuevos desafíos que está siendo súper difícil de resolver este problema. Me está pillando ahí el tiempo, así que me apuro un poco. Tal como el alcalde Jadwe nos hacía ver el ejemplo de Malmo, ¿no es cierto?, y de que el Estado es propietario de viviendas. Yo creo que hoy día, como industria, nosotros vemos que todas las soluciones son válidas. O sea, aquí el problema es de tal magnitud que no podemos decir que una determinada solución, porque no va en la línea del trabajo que hace, ¿no es cierto?, nosotros como constructores o inmobiliarios, no nos acomoda, todo lo contrario. El problema es serio y hay que abordarlo, ¿no es cierto?, con una solución multifactorial. Felipe nos decía hace un rato, ¿no es cierto?, los sitios 9x18, también lo vemos con buena cara eso. Probablemente nos va a obligar, sí, todo este desafío a volver a pensar y sentarnos a la mesa, y por eso el rol tan importante del Consejo y de la política, a buscar un nuevo trato, a ponernos todos de acuerdo en un nuevo trato social para poder encontrar esa forma de abordar estos problemas. De lo contrario, el problema solo, y ahí mala noticia, digamos, va a seguir solo agravándose. Mirando un poco experiencias también en el extranjero, y también tomando un comentario que se hizo antes, parece que somos uno de los países más desconfiados del mundo. Entonces, estos diálogos tienen que ayudarnos a construir cercanía y abordar los problemas en conjunto. Ninguno de los actores lo va a resolver por sí solo. Eso yo creo que es un dato que todos tenemos claro. Eso hablo en términos generales, para no monopolizar la palabra. Muchas gracias, Eduardo, por abrir la discusión al tema de la confianza, y yo creo que yo celebro el nivel que ha tenido el debate hoy, lo diverso de las miradas y de los temas, y creo que refuerza esta idea republicana del Consejo como una política de Estado. Y dentro de estos temas y de esta diversidad, no partimos de cero. Chile no se reinventó hace 30 o 10 o 5 años, como sí eventualmente lo hicieron otras naciones como Singapur. Nosotros tenemos una historia material, tenemos una identidad, tenemos procesos que van dando cuenta de ese patrimonio material y también inmaterial que se está viendo tensionado y cuestionado también en estas dinámicas y en estas transformaciones. Y ya se habló algo de la protección patrimonial a la luz de eventuales movilizaciones de no en mi patio trasero, o de comunidades que quieren, por defender el patrimonio, eventualmente resistirse a proyectos de integración, etcétera. Pero yo creo que el patrimonio va más allá, y en ese sentido me parece un tremendo aporte que en este panel también esté representado la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, a cargo en este caso de su representante, don Juan Camilo Pardo, para que nos cuente un poco qué rol juega el patrimonio en esta discusión. Gracias. Muchas gracias, Pablo. También reitero los agradecimientos al Consejo por la invitación y poder efectivamente mostrar los trabajos que hemos hecho desde la subsecretaría, que somos una subsecretaría bastante joven, llevamos 1 año y poquito, pero tenemos un desafío bastante grande. Un poco para entrar en el contexto que también planteaba Magdalena, hoy en día el patrimonio deja de ser un simple elemento a ser un componente estratégico de la ciudad, y eso se refuerza efectivamente con
acciones como el que efectivamente la Política Nacional de Desarrollo Urbano tenga como uno de sus ejes estratégicos identidad y patrimonio. O sea, desde ese punto de vista, el patrimonio ya se convierte en un componente que debe ser estratégico para el desarrollo sostenible de las ciudades. Otro de los puntos importantes es que efectivamente el concepto de patrimonio cambió. Antes estábamos con una ley que estaba basada simplemente en lo monumental y hoy estamos haciendo un proyecto de ley que modifica a la Ley de Monumentos Nacionales, donde se recoge precisamente esa visión integral del patrimonio, donde, como muy bien lo dijo Pablo, está todo lo que es el componente material e inmaterial. Otro punto importante que genera el debate, aquí voy a lo que mencionaba Magdalena, es que la Ley de Monumentos Nacionales actual está siendo utilizada como un mecanismo para hacer planificación en la ciudad. Y eso no puede ser, porque eso es una ley que tiene como misión solamente proteger el patrimonio, pero dado que los instrumentos de planificación territorial, en específico los planes regulares comunales, tienen bastantes deficiencias en este campo, la comunidad ha visto dentro de la ley como una herramienta fuerte de poder proteger su calidad de vida, de poder proteger sus barrios. Y eso es uno de los desafíos que también voy a mencionar más adelante, que retoma la ley. Y efectivamente, para tener también una visión coordinada con lo que plantea la política, está lo de valorar el entorno físico. Y dentro de un grupo de trabajo que se tuvo durante la administración pasada, se dieron varios temas, se hicieron varias propuestas, de las cuales la subsecretaría tomó varias de ellas para hacer esta modificación a la Ley de Monumentos Nacionales. Uno de ellos, efectivamente, era valorar el entorno físico. Ellos, dentro de este grupo de trabajo, se propone que además de los inmuebles y los sitios, también aparezcan los paisajes, que es un elemento que hoy en día no está protegido en el país y que evidentemente tiene un valor cultural y patrimonial bastante grande. Otro tema muy importante es, dentro de otros objetivos de identidad de patrimonio, que es valorar la identidad de cada cultura. Dentro del proyecto de modificación de la ley se integra el patrimonio cultural inmaterial. O sea, ya no solo vamos a hablar de lo que está construido, sino también efectivamente cómo nosotros podemos generar estos reconocimientos al patrimonio cultural inmaterial. Y por otro lado, que es una de las grandes deudas que se ha mantenido, yo sé que este proyecto de ley ha generado bastante ansiedad, porque se espera un poco resolver todos los problemas que ya se llevan desde el año 25 más o menos, que fue la primera decreto supremo que crea el Consejo de Monumentos y daba inicio a la Ley de Monumentos Nacionales, es necesariamente la gestión. O sea, hoy en día los instrumentos de planificación territorial solo regulan el suelo, como muy bien lo dijo Magdalena, y no generan ninguna acción sobre la gestión. Si uno revisa, como muy bien lo dijo Alberto Teixeira en la mañana, experiencias muy cercanas, Colombia, Ecuador, Perú, sus instrumentos de planificación generan gestión y generan política, y generan programas y planes, cosa que aquí en Chile eso todavía está en un camino bastante importante de recorrer. Y dentro de esos temas, nosotros en el proyecto de modificación estamos proponiendo generar los planes de gestión del patrimonio, que son planes que, además de poder generar una normativa arquitectónica que vendrían del reglamento de las zonas típicas, también debería generar proyectos de gestión. Hoy en día estamos protegiendo una zona típica, no sé, en cualquier lugar de la Araucanía, como si fuera la misma zona típica del centro de Santiago. Tenemos nosotros que efectivamente definir instrumentos que tengan gestión y que permitan a cada una de estas zonas típicas efectivamente tener una gestión propia y que no sea como estandarizada como se ha hecho últimamente. Estoy ya también en el tiempo. Lo otro importante, para no dejarlo afuera, es que también aparece dentro de la política, son las exenciones, las compensaciones e incentivos. Por primera vez este proyecto de ley también incluye dos importantes incentivos y compensaciones. La primera es que efectivamente se va a incorporar a una rebaja del impuesto territorial a todos los monumentos históricos
con fines comerciales, que antes era una deuda que solo estaba para los que no tenían solamente el uso de vivienda, y además a través de una modificación a la renta, por medio de una modificación a la Ley de Donaciones Culturales, se está proponiendo que se haga una rebaja a esta por proyectos de mantención, conservación o rehabilitación, no solo de los que están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, sino también a los que están por la Ley General de Construcciones, esto es decir, zonas de conservación histórica, cualquier inmueble que esté dentro de la zona, lo mismo en las zonas típicas, o inmuebles de conservación histórica. Y último punto importante que se tomó también fue que esta ley lo que está proponiendo es que las decisiones sobre el patrimonio se tomen en las regiones. Se descentraliza el Consejo de Monumentos Nacionales a través de Consejo de Monumentos Regional, con su Secretaría Técnica Regional, y son las regiones las que van a dar todas las autorizaciones de las intervenciones de su patrimonio. Eso como para dejarlo por el tiempo. Muchas gracias, Juan Camilo, y claramente es urgente también que todos nos incorporemos en la discusión del proyecto de ley. Por supuesto que sí, están invitados todos. Sí. Está pronto a ingresar. Tal como dijo el actual director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez, si el patrimonio no es urgente, no es patrimonio. Así que tenemos que hacernos cargo con urgencia de ello. Y nada más urgente también que la incorporación de la ciudadanía en estas discusiones. Y por eso es que he decidido darle la última palabra de esta mesa, antes de pasar a las preguntas, a la presidenta de la FEMAN y además representante de la organización Ucamau, Doris González, para que nos cuente desde las bases, desde los ciudadanos de a pie, desde aquellos que están en el territorio y quienes son los más afectados por las políticas públicas, cuál es su visión respecto a estos 5 años de la Política Nacional de Desarrollo. Doris, muchas gracias. ¿Aló? No. ¿Hola? ¿Ahí? No. ¿Hola? Bueno, gracias por esperar nuestra ponencia. En particular, a mí me estimula mucho el título que dice esta nueva ciudad que nos permite soñar, planificar, pensar el futuro, pero también resguardando nuestro pasado, nuestra historia, que es tremendamente importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en ese sentido, quisiera poner, no sé si llamarlo crítica, pero para ser partícipes como organización, como Movimiento Pobladores Ucamau en esta mesa, y que aprovecho de saludar a mis compañeras que están ahí y han estado toda la mañana esperando esta intervención, tuvimos que formar una fundación, porque como Movimiento Pobladores no podíamos ser parte necesariamente de este proceso. Yo sé que ahí también hubo una intención de parte del Consejo y de esta directiva de que nosotros fuéramos partícipes, y por eso también la presentación mencionó Ucamau, que en estos años hemos venido tratando de hacer un aporte también en el desarrollo de la ciudad. Y en ese sentido a nosotros se nos plantean algunas preguntas respecto de esta idea de entregar elementos a la política. ¿Están las políticas públicas preparadas para estas nuevas ciudades o estas nuevas demandas que tenemos como sociedad? ¿Están preparadas la gobernanza que tenemos? Yo creo que en los paneles anteriores se ha dado cuenta que no, parece que todavía estamos al debe, se intenta mejorar, pero como que siempre se llega un poco atrasado en ese sentido. Y que tiene que ver también con esta poca participación. Yo en ese sentido no llamaría que existe una sociedad reactiva, sino que más bien existe desafección hacia la política de la gente, y sobre todo de los sectores populares, en donde las organizaciones territoriales y las organizaciones de base tenemos mucho trabajo. A nosotros nos interesa mucho que vuelva a existir la confianza en las instituciones, en el poder político, en aquellos que están tomando las decisiones de nuestro país. Porque no solo sirve que los comités de expertos o que en estos espacios institucionales se tomen las decisiones, sino que más bien tiene que ser con la ciudadanía, con el pueblo, con la gente. Y en ese sentido existe un conocimiento muy grande de las comunidades. No es casualidad que se lleven adelante procesos organizativos que incluso ayudan a mejorar las políticas públicas, que ponen
en cuestión, en algunos casos, la institucionalidad, debido a que la innovación también las comunidades se la toman. Las comunidades tienen un conocimiento situado que es tremendamente importante. Y en ese sentido, ya me quedan 3 minutos, quisiera hablar mucho más, pero en ese sentido, para nosotros, el participar de estos espacios y además poder contar de nuestra experiencia respecto del aporte a la ciudad que estamos haciendo hoy día, con un pequeño ejemplo gráfico, pero que tiene mucho contenido, que es el proyecto Maestranza, que está en una comuna céntrica, en la comuna de Estación Central, donde la comuna hoy día es conocida por estos famosos guetos verticales, que permitimos que las inmobiliarias, las constructoras y el mercado hiciera lo que quisiera y mal construyera, que no pensara en la calidad de vida de la gente, de aquellos que van a habitar, y lamentablemente luego de eso se pone el estigma sobre los habitantes de ese lugar. Y nosotros, a contrapelo de todo esto, lo que hicimos fue levantar un proyecto innovador y que tiene el 100% de participación de su comunidad. La misma comunidad que va a habitar el territorio, este barrio, que son más de 400 familias, diseñó el proyecto. Desde las niñas y niños que son parte de él. Diseñaron los espacios públicos, el lugar donde van a habitar, y en ese sentido quisiera volver atrás cuando digo soñar. Porque siempre cuando hablamos de planificación urbana, hablamos de los índices, de las cifras, pero no nos podemos olvidar del soñar y de la calidad de vida que tienen que tener los habitantes. Sin duda que es tremendamente importante que midamos algunos ejes y que tengamos claridad sobre aquello. Pero en ese sentido, para nosotros, el proyecto Maestranza, que además fue en compañía del arquitecto Fernando Castillo Velasco, quien diseñó junto a estas más de 400 familias y se dio la tarea a que participaran, esas instancias son tremendamente importantes. Además, regenerando un sector de la ciudad que estaba siendo abandonado, que no fue necesario enviar a esas familias a vivir a la periferia, sin servicios, pero lo más importante, sin las redes necesarias de vinculación que tienen que tener. Porque podemos tener un buen consultorio, pero si no tenemos las redes necesarias o digamos la atención suficiente, la infraestructura por sí sola no sirve. Y en ese sentido, para nosotros, el aporte que podemos hacer a esta nueva política urbana tiene que ver con la participación ciudadana y que tiene que ser participación vinculante. No esta forma de llamar la participación ciudadana que más bien es informativa que una participación real. Muchas gracias. Realmente agradezco a todos los panelistas porque estuvieron dentro del tiempo y igual vamos a tomar preguntas y comentarios del público por respeto a quienes no han podido, digamos, estar acá arriba. Entonces voy a leer rápidamente las preguntas que llegaron y luego le daré la palabra a cada uno en el mismo orden en que presentaron para ir cerrando y haciéndose cargo de las preguntas que lleguen. La primera no es una pregunta, es una sugerencia de don Gustavo Mota que sugiere por qué no avanzamos también en la creación de una escuela de diseño urbano para comunidades y o gobernantes con el propósito de generar mayor sensibilización y reflexión sobre la importancia de la creación de espacios públicos como sitios de integración. Y luego hay dos preguntas, una que va a Juan Camilo Pardo, que habla de la importancia de velar por aquellos elementos, momentos o instancias patrimoniales que están desapareciendo y no nos damos cuenta, y cita como ejemplo la Pila del Ganso y varios otros lugares de la Alameda que han sido, verdad, ya sea vandalizados, cosa de ver, por ejemplo, el memorial a las mujeres víctimas de los derechos humanos, que es un memorial precioso que está en Los Héroes y que está completamente destrozado. ¿Y cómo hacerse cargo de eso? Y también a la subsecretaria Candia, una pregunta que es compleja porque habla, sí, y es muy específica, pero habla de cómo incorporamos en los criterios de evaluación social de proyectos el valor de la vida humana, atendiendo a que lamentablemente, y es una pregunta fundamental en economía, ¿verdad?, cuánto cuesta una vida humana en los seguros, en las políticas públicas, pero tiene que ver más bien con cómo se incorporan los criterios de riesgo y el riesgo de la vida humana en los distintos proyectos y planes. Entonces, para ir en orden, digamos, subsecretaria Magdalena, y ahí seguimos. Sí.
Y aprovechan también de hacer una reflexión final en el minuto final que les queda. Gracias. Sí, bueno, agradecer la pregunta. Nosotros, es una pregunta bien específica en lo que compete, ¿cierto?, a nuestro Sistema Nacional de Inversiones, y donde nosotros digo yo, porque el sistema, como ustedes bien saben, para los que lo conocen de cerca, tiene básicamente cerca de 4 décadas, ¿cierto? Es un sistema que tiene una larga data, larga historia y que incorpora, que tiene, tal como ahí preguntan, un desarrollo metodológico para distintos aspectos y donde este desarrollo metodológico, así como yo les comentaba de esta idea de incorporar enfoque multicriterio, ¿cierto?, a la infraestructura urbana, de tal manera de tener un indicador base que permita luego ver cómo cada infraestructura contribuye en mejorar de manera integral la infraestructura de las ciudades. Esto quiere decir accesibilidad, no solamente la contribución respecto al aporte mismo de la infraestructura, sino que a calidad de vida. Y yo creo que eso es una contribución bien importante y así como este desarrollo metodológico no es un desarrollo que se hace en 4 paredes que trabajan ahí en la Subsecretaría de Evaluación Social, todos los desarrollos metodológicos tienen un proceso de un camino propio, y asimismo lo es el tema del riesgo de desastre, donde, aunque ustedes no lo crean, esta es una metodología que se ha venido desarrollando ya por harto tiempo, donde hemos tomado más bien una posta, y donde somos bien pioneros a nivel internacional y damos cuenta, porque somos un país expuesto a riesgo en mucho mayor medida que otros países en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo. Y es donde también ahí se incorpora el tema del valor de la vida, pero no solamente eso, sino que la contribución de la infraestructura a contener el riesgo de desastre. Y es un desarrollo metodológico complejo, pero donde efectivamente incorpora enfoques de distintos puntos profesionales y que, tal como he señalado, nos ha permitido lucirnos a nivel internacional y ser replicado respecto a este tema en otros países. Así que eso, y yo creo, vamos a hacer una reflexión al final, ¿cierto? No, solamente cerrar diciendo esta idea de que hoy día los desafíos, ¿cierto?, son desafíos mayormente, la mirada de desarrollo de nuestro país, que está muy relacionada, ¿cierto?, con cómo tenemos metodología en nuestros levantamientos de hogares para poder entender las carencias y las necesidades de las familias. También tienen que traspasar a las decisiones de infraestructura y las decisiones de ciudad. Y en eso es lo que nosotros estamos trabajando, de poder incorporar metodología en el desarrollo de infraestructura para poder entender las ciudades como una contribución, no solamente desde el punto de vista, ¿cierto?, de infraestructura, sino que un punto de vista integral de mejorarle la vida a las familias que las habitan. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, y doy fe de cómo han ido cambiando los criterios, porque hace 15 años con Magdalena y otros que están aquí presentes, iniciamos la discusión respecto a, en vez de entubar el Zanjón de la Guada, hacer un parque inundable, y la metodología de evaluación era el daño evitado, y no los beneficios sociales que eso generaba. Y gracias a esos cambios hoy en día estamos disfrutando del Parque Víctor Jara, que a mucha honra y muy cerca además de Maestranza se está complementando. Magdalena, ¿qué reflexión o algo bien cortito? Quería tomar la sugerencia de Gustavo respecto de la creación de una escuela de diseño urbano para comunidades o gobernantes. Creo que ahí las universidades, concuerdo totalmente con la sugerencia, las universidades y el Estado tenemos un rol sumamente importante en apoyar, en transferir conocimiento. A mí me tocó ver la experiencia en Estados Unidos, que los concejales, o el equivalente a los concejales, están obligados a hacer una especie de diplomado de planificación urbana, porque ellos toman decisiones que son técnicas sumamente complejas y que tienen que estar al tanto del teje-maneje, que muchas veces se le deja al profesional, al consultor, al departamento de asesoría urbana, y finalmente la decisión, y esto todos lo sabemos y todos los teóricos de la planificación urbana también lo plantean, es una decisión política, pero tiene que ser técnicamente informada. Y esa es una cuestión que tenemos que las universidades contribuir. Quería terminar con una reflexión que hace Susan Feinstein. Ella es como una bestseller de
de la planificación urbana en la academia. Todos los que hemos estudiado planificación urbana nos ha tocado leer sus libros, y tiene uno muy bonito que se llama La ciudad justa. Y aquí estaba, mientras Pablo hablaba, traduciendo una cita de ella que me gusta mucho, que dice que la planificación urbana no puede tener éxito en lograr sus objetivos de ciudad justa sin apoyo político, ya sea por parte de las autoridades políticas como los movimientos ciudadanos. Creo que esta instancia del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, este tipo de seminarios, estas mesas donde hemos tenido políticos, autoridades ministeriales, senadores, alcaldes, intendentas, dirigentes de movimientos ciudadanos, es sencillamente el camino para avanzar hacia la legitimidad o legitimización de estas metas, porque el diagnóstico ya lo tenemos bastante claro. Hay que ir consolidando un apoyo político para que estos temas de ciudad sean, ojalá, temas de campaña, ¿ah? Y con eso ya tenemos, yo creo que bastante avanzado. Gracias. Gracias, Magdalena. Eduardo, ¿qué te gustaría agregar? Sí, en los temas de ciudad, yo creo que no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Yo creo que tenemos que adaptarnos todos a lo que está pasando, ¿eh? Y en ese sentido vamos a tener que salir o producir como sociedad soluciones que a lo mejor no hemos visto antes en Chile. Y tenemos que ponernos creativos y adaptarlo a nuestra propia realidad, digamos. Quisiera comentar una experiencia en Australia, que de repente las cosas no se pueden traer tal cual, ¿no es cierto?, uno las ve fuera, pero antes te comentaba a ti, Pablo, en el café. Por ejemplo, una cosa que no hemos hecho y que podría ser relevante es para ciertas zonas de recuperación generar una corporación, como lo que se hizo en Maestrans o alguna cosa parecida, ¿no es cierto?, para reconvertir una zona. Y esa zona que quedara, por ejemplo, en propiedad del Estado, que esa zona tuviese un porcentaje obligatorio de espacios públicos y que no tuviéramos miedo, por ejemplo, a concesionar a 99 años que ahí existiera un uso mixto donde se mezclara residencias con oficinas. Eso permite buscar soluciones distintas. Por supuesto, con participación ciudadana de por medio, estoy de acuerdo con Doris. Pero hay que pensar en cosas distintas. Sí, por supuesto, las soluciones tradicionales las vamos a tener que seguir trabajando porque el problema es muy multifactorial. Eso es un poco mi reflexión al respecto, invitar a pensar distinto. Gracias, Eduardo. Juan Camilo. A ver, contestando la pregunta, no necesariamente un elemento que tiene una significación cultural o social debe ser protegido, ¿ya? Porque podemos ver bastantes monumentos hoy en día que son vandalizados. O sea, podemos ver la iglesia de San Francisco, que está aquí nomás, que con cualquier protesta, algo que pasa en la calle termina grafiteada completa. Esto tiene que ser un problema más de educación, y eso es algo que nosotros estamos asumiendo prontamente con el inicio, que los dejo invitados, del Plan Nacional de Puesta en Valor y Salvaguardia del Patrimonio Cultural, donde efectivamente el tema de la educación y patrimonio es uno de los temas principales de este plan. No es necesariamente decir cuáles son los monumentos, sino efectivamente que se pueda entender con relación a hechos culturales que no necesariamente tienen que ser físicos, no necesariamente tiene que ser un edificio, y que efectivamente permita que la comunidad sienta propiedad sobre esos bienes. Otro tema importante es que dentro del proyecto de ley también se están proponiendo registros regionales de patrimonio. Esto significa que cada región va a proponer como una manera de lista tentativa cuáles son los bienes de interés cultural que podrían ser sujetos a protección, que también va a ser un elemento en que la comunidad va a tener bastante que decidir finalmente cuál es lo que ellos consideran o no patrimonio. Gracias, Juan Camilo. Y para terminar con la última palabra, me interesa mucho, Doris, la reflexión de cómo ustedes, en un contexto además patrimonial, como es la Maestranza San Eugenio, lograron pasar del conflicto, porque efectivamente habían planes originales de ferrocarriles, de hacer un desarrollo inmobiliario, master planes, etc. ¿Cómo se pasa del conflicto a la construcción de valor compartido y de confianza? ¿Cuáles fueron las claves que llevaron a esto, sin contar con una política, ni planificación, ni nada? Doris. Y el rol del patrimonio también en el proyecto actual.
Sí, la verdad es que en ese sentido para nosotros el tema de la participación de las comunidades es fundamental. El tema de la formación, no solo de información, sino que volver a confiar en las instituciones y en, digamos, en las decisiones políticas, que yo entiendo cuando la gente dice es que no confío ya en ellos, que lo ve como una cuestión muy lejana. Nosotros poco a poco lo fuimos acercando y además también rescatando la historia que teníamos en ese lugar de la ciudad. Estación Central nace principalmente a partir de la población Los Nogales, que es la población madre, que fue una toma de terrenos, fue autoconstrucción, fueron las mismas pobladoras y pobladores quienes fueron creando ese sector de la ciudad y llegaron además del campo a la ciudad migrando a través del ferrocarril. Y ese sentido le dimos a rescatar la maestranza. Hay un patrimonio histórico, hay un patrimonio social que tenemos que rescatar, y para quedarnos en el centro de la ciudad tenemos que aportar, tenemos que densificar, tenemos que crear un hábitat que sea en beneficio no solo nuestro, sacar el pensamiento de la individualidad, sino que más bien pensar en el colectivo y decir, esto no es mi casa, no es mi departamento, esto es un barrio que se emplaza en una ciudad, en la ciudad donde caminamos, donde vivimos, donde trabajamos, nos educamos, incluso acudimos a los centros de salud. Y en ese sentido fuimos trabajando al interior de la organización, pero otra cosa distinta fue con la institucionalidad, que tiene cuestiones súper rígidas y que muchas veces chocábamos con esta idea de nosotros queremos ser parte de todo el proceso constructivo, organizativo y de resolución del proyecto. Bueno, yo me imagino que la mayoría de quienes están aquí saben que nos hemos movilizado, que cortamos la calle a veces, que somos bastante, nos dicen, desordenados, pero de esa manera también hemos logrado visibilizar nuestras demandas y que es una problemática que aún existe. O sea, la resolución del hábitat en nuestra sociedad no es solo para aquellos que no tienen casa o la gente en campamento, sino que es una problemática de la sociedad en su conjunto. Y desde ahí nos paramos, no solo pensando en nuestro conflicto, sino que en lo que estamos hoy día conformando como ciudad, como sociedad. Y ahí logramos en la mayoría de los casos que efectivamente la autoridad nos escuchara y llevara adelante este proceso que además, y con mucho orgullo siempre lo decimos, fue parte importante de lo que se llevó a cabo Fernando Castillo Velasco, que incluso se transforma en su obra póstuma. El barrio Maestranza está en el centro de la ciudad y hoy día, sin ninguna duda, esas personas, esas familias que fueron parte de esta creación, de este sueño, van a aportar al proceso constructivo y de hábitat. En ese sentido, para nosotros el espacio y la ciudad es un espacio donde todas y todos tenemos que transformarlo. La redistribución de la riqueza que produce la ciudad es necesaria, como lo dice Lefebvre, y en ese sentido es el que trabajamos nosotros. Excelente. Bueno, agradecemos nuevamente a los participantes del panel Ciudad Futura y a todos ustedes y los dejamos con las palabras de cierre, muy amable. Bueno, muchas gracias una vez más a todos ustedes, pero antes de finalizar y agradecer a todos ustedes su participación, queremos también extender un reconocimiento al equipo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que ha logrado organizar esta importante celebración de los 5 años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Específicamente agradecemos a Constanza Candia, Rodolfo Arriagada, Rocío Besoaín, Catalina Justiniano, Elizabeth Portilla, Gonzalo Pérez y Javier Rodríguez. Para ellos también este reconocimiento, estos aplausos y por supuesto agradecer a cada uno de ustedes que han sido protagonistas de este seminario 5 años de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes.